Hola amigos. Les juro que si esta historia la contara un guionista de telenovelas, nadie se la creería. Pero es mi vida, y la acabo de quemar hasta los cimientos para reconstruirla, ladrillo por ladrillo, sobre las cenizas de un pendejo. Mi nombre es Elena y tengo 42 años. Hasta hace 3 meses, estaba casada con Rodrigo, mi socio y mi pareja de vida por 18 años. Juntos fundamos Arcoiris Diseño, un estudio de arquitectura y paisajismo que se convirtió en una de las firmas más rentables de la capital. Rodrigo era el genio creativo, el rostro público, el tipo carismático que cerraba los tratos tomando un café. Yo era la columna vertebral, la administradora, la que controlaba las finanzas, la que aseguraba que cada centavo estuviera en su sitio, y la que revisaba cada contrato legalmente. Yo era la discreción y el orden, él era el caos genial. Económicamente, éramos invencibles. Vivíamos en una casa que diseñamos juntos, teníamos 2 autos de lujo y un futuro brillante. Emocionalmente, el castillo se estaba desmoronando, como sucede casi siempre en los matrimonios de tanto tiempo. Estábamos aburridos, pero cómodos. Creía que la comodidad y el respeto eran suficientes. Qué equivocada estaba. Todo empezó, irónicamente, con una revisión de impuestos. En Arcoiris, yo manejaba todo el flujo de caja, las cuentas de empresa y las personales. Por un tema de una nueva regulación bancaria, tuve que revisar los movimientos de una cuenta de gastos operativos que Rodrigo usaba libremente para clientes. Era una cuenta pequeña, pero noté algo raro, $800 mensuales recurrentes, etiquetados como consultoría externa, pero sin ninguna factura adjunta en nuestro sistema. Rodrigo era descuidado con los recibos, pero nunca dejaba un gasto de ese tamaño sin justificar. Le pregunté. Él, con esa sonrisa de niño inocente que le valió miles de dólares en contratos, me dijo que era un nuevo proveedor de renders que aún no se formalizaba. Tranquila, Elena, son unos muchachos recién graduados. Me dan mejor precio que la firma grande, me dijo. Yo asentí, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Rodrigo era muchas cosas, pero tacaño con los proveedores, no. Él siempre priorizaba la calidad. ¿Por qué de repente arriesgar nuestra reputación con un muchacho por $800? La siguiente pista fue el olor. Rodrigo es alérgico a los perfumes fuertes. Su madre, desde niño, le había puesto una colonia muy suave, cítrica, que él usaba siempre. Un día, después de un supuesto viaje de negocios a otra ciudad, que duró menos de 24 horas, él regresó oliendo a un perfume dulzón, muy particular. Un aroma a jazmín y vainilla que me era conocido, pero no podía ubicar dónde lo había olido. Cuando le pregunté, él se puso a la defensiva, cosa que nunca hacía. Dijo que había estado en un ascensor lleno de gente y que el olor se le había pegado a la chaqueta. Puras patrañas. En ese momento, la administradora financiera dentro de mí se activó. Si había deshonestidad en los $800, había deshonestidad en todo. Lo primero que hice fue revisar la geolocalización de esos gastos de consultoría. No eran transferencias directas, eran pagos a una tarjeta de crédito prepagada que él recargaba. Y esa tarjeta se usaba siempre en las mismas 3 zonas de la ciudad, una cafetería de lujo cerca de un campus universitario, una boutique de ropa cara que no era donde yo compraba, y, lo más importante, un apartamento de alquiler temporario en un sector residencial que no usábamos para clientes. Contraté a un investigador privado. No para que me trajera fotos de besos, sino para que me diera la dirección exacta de ese apartamento. Yo necesitaba pruebas irrefutables para el divorcio que ya sabía que se avecinaba. No quería dramas, quería la victoria total. La bomba cayó una tarde de martes. El investigador me envió el informe, fotos de Rodrigo entrando y saliendo del apartamento, casi como si viviera allí. Y luego, la foto de ella. Lucía. Una mujer joven, veinteañera, despampanante, con una melena rizada y esa sonrisa de, ya te quité a tu marido, que solo tienen las amantes. Pero el mundo se me detuvo, no por la foto de Lucía, sino por lo que el investigador había añadido en una nota a pie de página, la señorita.
Lucía Rodríguez, él cometió el error de darle su apellido, qué idiota, es hija de María, la señora que trabaja en su casa. María. Mi María. Ella no era solo mi ama de llaves, era la mujer que me había cuidado desde niña. Había sido empleada de mis padres y, cuando me casé con Rodrigo, la trajimos a vivir con nosotros, tratándola siempre como familia. María era la persona más leal y dulce que existía. Sus hijos eran como mis hermanos menores. ¿Cómo era posible que la hija de María estuviera acostándose con mi marido? ¿Lo sabría María? Sentí un puñetazo en el estómago que me quitó el aire. La traición ya no era solo de Rodrigo, era una traición que involucraba a mi hogar, a mi historia. Pero la rabia se convirtió en una fría y calculadora determinación. Si Lucía había usado su posición para seducir a mi esposo por dinero, yo usaría mi posición para destruir la vida de ambos. Mi primera llamada no fue a un abogado de divorcios. Fue a mi abogado corporativo, el mejor de la ciudad, al que le pagábamos una fortuna por estructurar nuestra empresa de manera impenetrable. Le dije, con la voz más tranquila que pude forzar, necesito que revises cada documento que Rodrigo ha firmado en los últimos 2 años. Lo necesito impecable. Y necesito saber cómo puedo forzar una reestructuración de la empresa sin su consentimiento legal inmediato. Verán, en Arcoíris, Rodrigo era el 60% nominal de las acciones, pero el contrato de sociedad tenía una cláusula de administración absoluta. Yo tenía la firma legal para todas las transacciones financieras y la autoridad exclusiva para tomar decisiones de endeudamiento y venta de activos bajo ciertas condiciones de riesgo moral o mala gestión de marca. Él lo firmó feliz, porque no le importaban los números, solo el diseño. Yo diseñé su propia ruina, y él me la firmó. El abogado confirmó mi sospecha, yo podía ejecutar la cláusula. Pero antes de detonar esa bomba, tenía que usar a Lucía a mi favor. Si Rodrigo estaba pagando por ella, ella era una herramienta financiera. Revisé de nuevo las cuentas. Los 800 pesos mensuales se habían convertido en 1.500 pesos en los últimos meses, más regalos y viajes. Lucía no estaba enamorada, estaba viviendo un estilo de vida caro a costa de mi matrimonio. Y la clave estaba en la propia María. Una mañana, senté a María en la mesa de la cocina. Ella, una mujer noble y trabajadora, me miró con el respeto y el cariño de siempre. Le pregunté directamente, sin acusarla, si sabía que su hija estaba viéndose con un hombre casado. María palideció. Me juró, con lágrimas en los ojos, que ella había notado el dinero extra, la ropa nueva de Lucía, pero que su hija le decía que tenía un novio rico. Jamás imaginó que era Rodrigo. La vergüenza de María era genuina. Ella se sentía responsable. En ese momento, le di la opción a María, tú eres mi familia, María. Rodrigo te ha traicionado a ti y a mí. Necesito que me ayudes a desenmascararlos, pero sin que él sepa que lo sé. María, herida en su orgullo de madre y en su lealtad de tantos años, asintió, dispuesta a cooperar. Mi plan era simple, orquestar el desastre financiero antes de lanzar el emocional. Durante las siguientes 4 semanas, hice 3 cosas cruciales. 1. Asegurar la caja fuerte, reestructuré todas las cuentas bancarias de la empresa y personales. Moví casi el 90% de la liquidez a cuentas offshore a mi nombre, aprovechando los vacíos legales de los que Rodrigo nunca se enteró. Cambié la titularidad de los inmuebles que no estaban directamente a nombre de la empresa, la casa de playa, el apartamento de soltero que él usaba de oficina secundaria, argumentando riesgo fiscal a mi abogado. Rodrigo firmó los poderes porque yo le dije que era para evitar impuestos y él jamás lee la letra pequeña. Activar la cláusula de rescisión, mi abogado envió un paquete legal a una junta de accionistas ficticia, solo éramos él, Rodrigo y yo, notificando el riesgo moral debido a la desviación de fondos, los 1.500 pesos de Lucía, y la necesidad de una reestructuración de emergencia, nombrándome administradora única y temporalmente limitando la capacidad de Rodrigo para firmar contratos grandes. El engaño a Lucía, aquí es donde Lucía y María jugaron su papel. Yo sabía que Rodrigo le estaba prometiendo a Lucía comprarle un apartamento mejor, uno que le diera estatus social.
María, fingiendo preocupación por su hija, le dijo a Rodrigo que Lucía estaba muy triste porque quería un lugar propio, y que la única razón por la que seguía con él era por la promesa de seguridad financiera. Rodrigo, sintiéndose presionado y seguro de que yo era demasiado tonta para notarlo, hizo algo estúpido, prometió comprar el apartamento inmediatamente a través de un préstamo bancario hipotecario personal, poniendo a Lucía como beneficiaria oculta. Yo, por supuesto, tenía el control de sus finanzas. Cuando Rodrigo fue a solicitar el crédito hipotecario por una cifra obscena para el apartamento que Lucía eligió, yo ya había drenado las cuentas personales conjuntas, dejándole apenas lo suficiente para pagar las tarjetas de crédito mínimas y sus gastos de gasolina. La bomba explotó en el banco. Le negaron el crédito. Rodrigo, furioso, llamó a nuestro banquero. El banquero, siguiendo mis instrucciones, yo era la que le traía la mayor parte del negocio. Le informó que su perfil de riesgo había cambiado drásticamente debido a movimientos financieros agresivos en las cuentas corporativas, los que yo había hecho. Rodrigo no pudo entender qué había pasado, solo sabía que no tenía acceso al platal. El día de la confrontación final fue épico. Elegí el lanzamiento de un proyecto de alto perfil, donde estaban todos nuestros clientes más importantes, inversores y la prensa local. Rodrigo estaba eufórico, dando su discurso sobre la ética y la visión de Arcoíris. Justo antes de que firmara el contrato más grande de su carrera, el que yo había preparado y que, sin saberlo, confirmaba mi control total de la empresa, me levanté con un micrófono. Disculpen, dije con una sonrisa radiante. Quiero hacer un anuncio importante, una reestructuración de vida y de negocios. Rodrigo me miró, confundido, pero sonriente, creyendo que iba a anunciar un nuevo proyecto. Grave error. Saqué una carpeta blanca, que no contenía planos, sino los papeles de divorcio y los documentos de la reestructuración corporativa que lo dejaban como socio minoritario sin capacidad de decisión y con un sueldo simbólico. A partir de hoy, he solicitado el divorcio de Rodrigo. Y también he activado la cláusula que, dada la mala conducta financiera y moral, me nombra administradora única de Arcoíris Diseño. Rodrigo ya no podrá endeudar a la empresa ni firmar contratos sin mi supervisión. La razón, hice una pausa dramática, mirando a la primera fila donde estaba el banquero y el abogado. Durante el último año, el señor Rodrigo ha estado desviando fondos de la empresa. No grandes sumas que pudieran justificar una demanda de fraude, sino pequeñas, persistentes sumas destinadas a financiar el estilo de vida de su amante, Lucía. El silencio en el salón era absoluto. Rodrigo estaba pálido, intentando gritarme, pero yo no le di espacio. Y, para añadir la cereza al pastel de esta traición, continué, manteniendo mi tono calmado y profesional, Lucía no es solo su amante. Es la hija de María, la mujer que ha cuidado nuestro hogar por 20 años. La traición fue doble, Rodrigo. Traicionaste a tu esposa y a la persona que te ha servido por 2 décadas. El salón explotó en murmullos. Rodrigo intentó negarlo, pero yo saqué la última prueba. Una foto de él y Lucía, no de besos, sino una copia de la solicitud de préstamo que le negaron para comprarle el apartamento, donde claramente especificaba el monto y el nombre de la beneficiaria. Lo que siguió fue un caos de gritos. Rodrigo fue expulsado del evento, arrastrando su reputación por el piso. En menos de una semana, la noticia se volvió viral entre la élite local. Nadie quería hacer negocios con un hombre tan deshonesto en lo personal y en lo financiero, especialmente porque yo, la administradora meticulosa, seguía al mando. La parte más gratificante vino después. Lucía, al enterarse del escándalo y de que su novio rico no solo estaba en bancarrota personal sino que la había usado para robar a su propia madre sustituta, María, lo abandonó. No obtuvo ni el apartamento ni un centavo. Rodrigo se quedó en la calle, con un sueldo mínimo que yo le asigné, viviendo de prestado y con su reputación hecha trizas. María sigue conmigo. Ahora es mi mano derecha en la casa y yo le estoy pagando una educación universitaria a su hijo menor. Me dijo que lo único que lamentaba era no haber notado antes que el diablo estaba durmiendo en su casa. Yo me quedé con la empresa,
con la casa, con la dignidad y con la tranquilidad de saber que no soy la fachada bonita. Soy la dueña del tablero. Y a mi ex, no le quedó más remedio que aprender que en este juego, el que maneja el dinero, maneja el poder. Y ese, siempre fui yo.